Apreciados amigos, como de costumbre, aquí en nuestro programa Un Café en el Congreso con un invitado especial. Se trata del representante a la Cámara, Norman Bañol Álvarez. Hace parte del Partido Maíz por la circunscripción especial indígena. Representante, bienvenido a Un Café en el Congreso. Qué alegría tenerlo con nosotros. Viaca, Edgar. Mutru Norman David Bañol Álvarez, mu pueblo indígena en Vera Chamí, Samabena, resguardo indígena San Lorenzo, mu Curiadaru, Yiburú, pueblos indígenas de Colombia, y muy contento de estar compartiendo este café en el Congreso de la República, hablando de temas de interés para los pueblos indígenas de Colombia, pero para todos los colombianos en general. Pues bueno, aunque ustedes no lo crean, él es indígena, porque normalmente el indígena tiene como otro aspecto, y es un indígena de Río Sucio, Caldas. Allí hay 4 resguardos de la etnia Embera Chamí. Cuéntenos un poquitico de esa historia étnica de ustedes en ese departamento. Bueno, es muy importante, Edgar, reconocer que en Colombia somos 115 pueblos o naciones indígenas. Una de ellas es el pueblo Embera, que tiene 4 familias. La familia Chamí, la familia Eyávida Ocatío, la familia Dóvida y la familia Eperara Ciapidara. Somos cerca de 400.000 indígenas pertenecientes a estas 4 familias y nos ubicamos en 18 departamentos. En nuestro caso particular estamos ubicados en el municipio de Río Sucio y Supía del departamento de Caldas, y en Río Sucio somos 4 resguardos legalmente constituidos. El resguardo al cual pertenezco, San Lorenzo, pero también tenemos el resguardo Cañamomo Loma Prieta con cédula real o de origen colonial, el resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, igualmente de origen colonial, y el resguardo Escopetera y Pirza. Juntos sumamos poco más del 85% de la población del municipio de Río Sucio y construimos en una interacción permanente con los no indígenas, con los campesinos, con los habitantes de las zonas urbanas y rurales. Bueno, ¿cómo están constituidos actualmente estos resguardos? Ahí hay un cabildo gobernador. ¿Qué papel cumple usted dentro de esta organización? Bueno, yo he venido acompañando el proceso de liderazgo del movimiento indígena en el ámbito local, territorial, pero también en el ámbito regional y en el ámbito nacional. Nuestro esquema organizativo es en clave de una autoridad indígena bajo un sistema de conocimientos y un sistema de gobierno que asume a la comunidad reunida y organizada como la máxima autoridad, y cuyo lema en su mandato es cumplir las decisiones de la comunidad y mandar obedeciendo esos mandatos en una interacción permanente con las comunidades, pero también con las dirigencias y liderazgos, que posibilita una construcción colectiva de los destinos de nuestra comunidad. Bueno, me comentaba hace un rato que la lengua la han venido perdiendo. ¿Qué hacer para recuperar esa riqueza cultural que es la lengua de ustedes? Claro que sí, nosotros hemos afianzado los canales y mecanismos de confianza con nuestros otros hermanos en Vera Chamí y de las otras familias, y hemos adelantado procesos para la recuperación progresiva de la lengua, haciendo especial énfasis en la primera infancia, en el sector educativo y en el sector salud. Todas veces que en estos derechos se replica y reproduce el sistema de conocimientos del pueblo en Vera Chamí, y el idioma o la lengua materna juega un papel determinante en cómo concebimos y cómo nos paramos y ejercemos nuestras funciones en este plano terrenal, en este mundo. Bueno, ¿cómo se logra estructurar dentro de una ciudad ya, digamos, porque en el caso de ustedes, Río Sucio es una ciudad muy bonita? ¿Cómo articulan ustedes el resguardo? Porque finalmente ustedes viven en el casco urbano o viven en el casco rural. Tenemos las dos condiciones. En mi condición particular, yo vivo dentro del resguardo, que es zona rural del municipio de Río Sucio, pero mantenemos una interacción permanente, porque no negamos la coexistencia del otro diferente. También hay campesinos, también hay no indígenas,
también hay colonos, hay una multiplicidad y una diversidad que reconocemos y a partir de ahí construimos, sin renunciar a las facultades que nos ha dado la Constitución y la ley, para en el ámbito de los principios de unidad, territorio, autonomía y cultura, ejercer plenamente nuestro gobierno indígena y gozar efectivamente los derechos. Claro, dentro del gobierno indígena vale resaltar que todos los resguardos indígenas tienen sus propias leyes. Digamos que hay delitos, entre comillas, que no lo juzga la justicia colombiana ordinaria, sino la justicia interna, la propia. Cuéntenos un poquitico porque muchos colombianos no saben esto. Claro, en el acuerdo que suscribimos a través de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991, se reconocieron unos derechos de especial protección para los pueblos étnicos y en el caso concreto para pueblos y comunidades indígenas. Uno de ellos tiene que ver con los jueces naturales, con el ejercicio de la jurisdicción especial indígena que es constitucional y como su nombre lo dice es especial. Esto se traduce en que se habilita como primera instancia para conocer de procesos judiciales o de posibles delitos o faltas al interior de resguardo a los jueces naturales, llámese autoridades indígenas, en cada una de las estructuras de gobierno. Importante decir que somos 115 pueblos indígenas diferentes, porque hay una concepción en varios sectores de la sociedad colombiana que los indígenas todos somos los mismos, y no, tenemos formas de ver y entender el mundo diferente y en ese sentido formas de aplicar la justicia que buscan una sanación que en la mayoría de los casos pasan por sanciones, pero lo que queremos corregir es las conductas que puedan llegar a ser nocivas para la comunidad en concreto y las personas que han cometido esas conductas en conjunto con su red familiar y red comunitaria puedan transformarlas en acciones positivas que redunden en el buen vivir de la comunidad. ¿Qué le motivó llegar al Congreso? ¿Por qué usted decide en un momento determinado decir quiero ser representante, ir a legislar? Bueno, importante reconocer que en el proceso de formación de los indígenas en Colombia, el nivel del mandato colectivo juega un papel preponderante. En nuestro caso particular no atendió a una aspiración de orden personal o profesional, sino a un análisis colectivo de la dinámica política del momento y con base en eso una apuesta sobre un proyecto político para defender los derechos de especial protección de las comunidades indígenas y llevar una vocería en el Congreso de la República. Es importante reconocer que la circunscripción especial constitucional indígena Cámara de Representantes tiene un comportamiento electoral similar al del Senado, toda vez que en los 32 departamentos de Colombia se pudo solicitar la tarjeta especial de la circunscripción indígena, asimismo en los consulados. Esto posibilita que tengamos una posibilidad, valga la redundancia, de levantar la voz por los indígenas de todos los departamentos, independientemente de aquellos que respaldaron con su voto esta candidatura por ser la única circunscripción en la Cámara de Representantes que tiene el rango especial constitucional y lleva la vocería de todos los pueblos indígenas de Colombia en esta importante corporación. Claro, en este caso en la Cámara hay 2 representantes, ¿no? Indígenas 1, en el Senado 2. Por eso, cuando se diseñó la Constitución Política en 1991, para el caso de la Cámara hubo una única excepción, y es para la circunscripción especial indígena, de tal manera que se pudiera participar consiguiendo o asumiendo votos, conquistando votos en todas las regiones del país, pero asimismo en los consulados, porque reconocemos que hay pueblos y comunidades indígenas que hoy residen en otros países del globo. Bueno, cuando llega al Congreso de la República, ¿por qué termina en la Comisión Segunda? ¿Por qué no en la Comisión Primera? Por ejemplo, la Comisión Sexta. Bueno, esto tiene que ver con unos acuerdos del sistema político y una participación porcentual que ordena la ley según el número de curules que saque cada partido.
Con base en eso, no está estimado en la ley, pero sí en el derecho que pudiéramos llamar desde los pueblos indígenas consuetudinario, es decir, la costumbre en el Congreso, se nombran unos voceros de cada uno de los partidos que actúan como compromisarios y establecen acuerdos previos para hacer una distribución equitativa con presencia en cada una de las comisiones. En ese orden de ideas, pues hemos decidido acompañar la Comisión Segunda Constitucional porque toca, entre otros, dos temas que para los pueblos indígenas son estructurales en la consolidación de la nación colombiana. Uno de ellos tiene que ver con la defensa pública nacional, no solo en lo que corresponde a la defensa y la seguridad interna, sino también en la defensa de la seguridad hacia afuera y las relaciones internacionales, donde los pueblos indígenas en la nueva dinámica global, en una crisis climática, juegan un papel preponderante con sus sistemas de conocimiento de cara a la coexistencia milenaria que han tenido con la naturaleza y con el medio ambiente. No para poner una posición radical en cero aprovechamiento de la naturaleza, sino en buscar una posición que nos permita aprovechar los recursos que nos brinda la madre naturaleza, pero sin pasar la línea roja o la línea de vida, porque llegamos a este planeta a dejarlo mejor que como nos lo entregaron nuestros mayores. Bueno, con año y medio ya de trabajo legislativo, ¿cuál es su experiencia o cuál es su concepto hoy del Congreso de la República? Bueno, el Congreso de la República adelanta trabajos muy importantes que se basan principalmente en el debate y la exposición de ideas, que fortalecen la democracia. Ha sido un trabajo interesante, importante, pero asumo como uno de los principales retos el cómo acercarnos más a la ciudadanía, para que la ciudadanía entienda cuál es el papel del congresista en el desarrollo de la democracia y en la garantía y materialización efectiva de sus derechos. Ha habido una amplia participación de sectores sociales y populares y es un congreso de puertas abiertas, es un congreso que visita las regiones, que escucha todas las posiciones y que promueve el respeto por la diferencia de las posiciones, un sano debate para la toma de decisiones que atiende desde luego a un mandato soberano y popular expresado en el sufragio, suscrito en un programa de gobierno y materializado en un Plan Nacional de Desarrollo. Pero bueno, también usted hace parte de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Por supuesto, de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias, promoviendo permanentemente los derechos humanos, el respeto a los mismos y el acatamiento a partir de la conciencia de la base social para que de esta misma manera se pueda expresar en las distintas instituciones. Cuéntenos un poco del proyecto legislativo, de lo que ha venido haciendo usted como representante de la Cámara. Bien, nosotros hemos venido acompañando de manera permanente y continua el escenario de diálogo e interlocución creado en Colombia para adelantar las concertaciones entre los gobiernos agrupados en el movimiento indígena colombiano y el gobierno nacional, con unos resultados muy importantes que hoy señalamos en el Plan Nacional de Desarrollo. Pasamos a participar de 28 artículos cuando en los antecedentes de los anteriores 3 planes nacionales de desarrollo habíamos participado solo en 3. Logramos acordar 231 elementos con las distintas carteras y sectores, 157 de ellos de alcance nacional, 54 de alcance de la región amazónica y 17 de alcance de la Sierra Nevada de Santa Marta, que hoy son parte integral de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2294 y que avanza en la fase de posconsulta en desarrollo de ese derecho fundamental a la implementación y materialización de los mismos. Y allí tenemos unas categorías importantes, así como el respeto a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de las distintas reformas de iniciativa gubernamental o de iniciativa parlamentaria. Pero también en la Comisión Segunda
sobre Relaciones Internacionales fuimos ponente del Acuerdo de Escazú, un logro muy importante para todos los defensores de la madre tierra y para toda la humanidad, ya que establece 3 pilares fundamentales: el acceso público y transparente a la información de interés ambiental, el acceso a los mecanismos para reclamar justicia cuando han sido vulnerados los derechos a participar de la vida pública y política en materia ambiental, y la protección a los líderes defensores de los derechos humanos. 12 años tuvimos que esperar para que hoy el Acuerdo de Escazú sea ley de la República y entregue mayores elementos a los cuidadores de la casa común, de la casa grande, para que la humanidad en su conjunto pueda avanzar en supervivencia. Pero además, logramos, después de 42 años, bajo la coordinación de la ponencia en nuestra cabeza, que se adoptara por unanimidad en todo el Congreso de la República el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo del año 1981, que establece un régimen o unas condiciones especiales para las personas trabajadoras con responsabilidades familiares, en atención a que nuestra Constitución establece que el núcleo de la sociedad colombiana es la familia, y en ese sentido hay que privilegiarlo. Avances importantes y significativos que incorporan tratados internacionales, que fortalecen el bloque de constitucionalidad y que avanzan hacia los elementos de convencionalidad para la protección de los derechos, en este caso de las personas trabajadoras, con especial énfasis en las mujeres. Este se constituye en el núcleo central de lo que aspiramos se consolide como el Sistema Nacional de Cuidado, que es dar un viraje a la inversión pública y a la generación de las políticas públicas para superar la barrera de la pobreza extrema de la subsistencia y avanzar en el buen vivir y el goce efectivo de los derechos. ¿Cuál es el principal reto que usted tiene como legislador en defensa de todas las comunidades indígenas de Colombia? Que pervivan las comunidades indígenas en el tiempo futuro y que se entienda que los indígenas no somos el obstáculo para el desarrollo, sino que somos una riqueza tangible e intangible de la humanidad, porque nuestros ancestros han demostrado por milenios que sí se puede convivir de manera armónica con la naturaleza y sí se puede cumplir un legado ancestral, que es dejar este mundo mejor que como lo encontramos, ya que la mayoría de pueblos indígenas, no solo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, consideramos que hay 3 mundos. El mundo en el que estamos, Edgar, que es el mundo de lo terrenal, al cual venimos con una misión específica, que es disfrutar, gozar efectivamente de los derechos. La sociedad occidental lo ha llamado felicidad, los griegos lo llamaron felicidad. El fin último de las sociedades es la felicidad máxima expresada desde distintos puntos. Bueno, y la vicepresidenta dice que el de la sabrosura. Claro. Más o menos. Los grupos étnicos, en este caso las comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palenqueras, han hablado del vivir sabroso, que es una expresión que en algunos sectores no se ha comprendido, pero que nos lleva a entender que muchas veces no es lo que tenemos en lo acumulativo, sino cómo lo podemos disfrutar, cómo lo podemos maximizar. Por eso se ha dicho que Colombia, siendo uno de los países con muchas dificultades en su sistema económico, en su sistema adquisitivo, pues también es uno de los países más felices del mundo. Y es tal vez el primer país más resiliente del mundo, porque aun cuando caemos en una situación dificultosa, siempre estamos buscando un beneficio, siempre estamos buscando no nos el lado quedamos ahí, positivo. no nos quedamos ahí, avanzamos. Claro, avanzamos a poder superar y transformar esos retos tan importantes. Entonces, nosotros tenemos ese gran reto de que se entienda que somos parte, decidimos libre y conscientemente ser parte de una república unitaria, organizada como Estado Social de Derecho, que reconoce como verdadera riqueza la diversidad étnica y cultural de la nación, y que eso hace que hoy estemos pensando que Colombia sea una potencia de la vida en todos los planos y que pueda compartir
esa potencia de la vida, sus experiencias con el resto del mundo para que contribuyamos de manera colectiva al cuidado de esta casa común. Pues, mi querido representante, con el café que usted nos trajo, porque ustedes son cafeteros también. Claro que Allá sí. en el Retuerto siembran café, ¿no? Claro que sí, y cafés especiales. ¿Qué café es este entonces? Este es café de la vereda, café especial, producido por un grupo de familias indígenas de manera orgánica, que con el sudor de su frente, con el trabajo disciplinado, con la perseverancia, han logrado aportar elementos de desarrollo al país, pero también han logrado avanzar en la consolidación del proyecto de vida colectivo y familiar como indígena. Pues bien, queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Un Café en el Congreso. Los esperamos Dios mediante el próximo lunes a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego, Arabuma.